Conceptos fundamentales. Variables aleatorias continuas. ¿Qué es una variable? Una variable refiere en una primera instancia a cosas que son susceptibles de ser modificadas, es decir, de variar, como lo dice su nombre, de cambiar en función de algún motivo determinado o indeterminado. Hay diferentes tipos de variables, pero en esta ocasión a mí me tocó hablar de la continua. Una variable aleatoria continua es aquella que puede tomar cualquier valor entre dos fijados. Los valores de la variable no se repiten. En este caso puse un ejemplo que a la hora de medir el peso o la estatura se trabaja con un número preciso de decimales. Puede ser muy grande la cantidad, pero nunca será infinito, siempre hay un final. Y el segundo concepto o ejemplo es que también son aquellas que presentan un número incontable de valores. Es decir, en el peso de las vacas en una granja, una vaca puede pesar 632.12 kilos, otra puede ser 583.123 kilos. Otra vaca puede pesar 253.120 kilos y otra 198.0876 kilos. Y nunca terminaríamos de enumerar todas las posibles valores. Función de distribución acumulativa. Es la función que para un valor x nos da la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que dicho valor x, que es el de f(x) es igual a p en x menor o igual a x. Sea x una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad f de x. La función de distribución acumulativa de x es la función f(x) es igual a pro x menor o igual a x es igual a integral definida que va de menos infinito a x de la función t por dt. Y de forma gráfica, fx es el área bajo la curva de densidad a la izquierda de x. Hay otras fórmulas que son las que muestran aquí. Px mayor a es igual 1 menos f a. Pa menor o igual a x menor o igual a b es igual a fb menos fa a menos b. Y la siguiente fórmula es la que nos permite pasar de la función de distribución acumulativa a la función de densidad de probabilidad. Fx es igual a dfx sobre dx. Y este es un ejemplo de la función de distribución acumulada de x. Probabilidad de un intervalo. La función de distribución acumulada de la variable aleatoria discreta x, cuya distribución de probabilidad es px, es la probabilidad de que la variable x sea menor o igual a x. Pero para obtener el intervalo, primero tienen que dividir el rango de la variable en sus subintervalos.
x menos 0, 0 menos igual a x menos 1 y x mayor o igual a 1. Esta división es realizada de acuerdo a la partición de la recta real dada en la función de probabilidad. Y en el siguiente paso hacen el cálculo de la función de probabilidad acumulada para un valor de x que se encuentre en el intervalo, como la suma de las probabilidades de los valores de la variable menores a x. Y es todo este procedimiento. Pasamos a la función de densidad. Su concepto procede de considerar que tenemos una población con todos sus datos o posibles valores y dibujamos el histograma, polígonos y frecuencias o estimación de la densidad. Aquí damos a entender también que las variables aleatorias continuas vienen caracterizadas por una función llamada función de densidad. Esto es parte de esta función. Y matemáticamente una función f es una función de densidad si verifica sus propiedades. 1. Fx es mayor o igual que 0 en cualquier punto x, lo cual el dibujo de la función debe estar por encima del eje horizontal. 2. La integral menos infinito a infinito fx por dx es igual a 1. En este caso el área bajo la curva y el eje horizontal vale 1. Estos son las gráficas que son las que nos dan por la densidad. Áreas situadas debajo de funciones de probabilidad continua. Sea x una variable aleatoria continua que tiene una función de densidad de probabilidad fx y una función de distribución acumulada fx, se cumplen con las siguientes propiedades. 1. El área total situada debajo de la curva fx es 1. 2. El área situada debajo de la curva fx a la izquierda de x0 es fx0, donde x0 es cualquier valor que pueda tomar la variable aleatoria. Y aquí muestro un ejemplo de cómo se vería. Y dado a estos temas, nos podemos dar cuenta que a través de esas construcciones teóricas se podrá experimentar sobre aquello que la realidad no permitía. Se usa extensamente en áreas como la estadística, como la física, las matemáticas, la ciencia para lograr conclusiones como sobre la probabilidad de sucesos potenciales en sistemas complejos. Y debido a la necesidad de modelar lo observable, la probabilidad constituye un importante parámetro en la determinación de las diversas casualidades obtenidas tras una serie de eventos esperados dentro de un rango estadístico. Un modelo resulta extremadamente útil siempre que se corresponda con la realidad que pretende representar o predecir. Por ello es necesario conocer cada distribución de la probabilidad, en el casos específicos, sus usos y formas de aplicarlas. Asimismo, la probabilidad mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado o conjunto de resultados, puede ser. Al llevar a cabo un experimento aleatorio,
del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables. En este sentido, se recurre a diferentes distribuciones de probabilidad como Weibull, Erlang, exponencial, gamma, continua, según el caso y uso.